revisando nuestra vida a la luz del querigma. Yo creo que es un ejercicio interesante, importante, necesario. Yo creo que esto nos va a expulsar, se dice en valenciano, a desprendernos, ¿no? Nos va a hacer un poco como nos ayuda a desprendernos de cosas que se van adhiriendo a nosotros, ¿no? A nuestra vida. Es importante que nos paremos a reflexionar y a dejar que la luz del querigma entre en nuestro corazón y ponga un poco de salud, de vida, de esperanza. De eso se trata. Entonces, hemos ido desgranando muchos aspectos. A lo mejor podemos incluso hasta pasarnos, ¿no?, diciendo cosas del querigma, pero se nos plantea la pregunta: ¿cómo alcanza realmente el hombre, inmerso en esta realidad dolorosa en la que está, en la que estamos, el mensaje de la cruz y de la resurrección? ¿Cómo me afecta? ¿Cómo llega a decirme algo a mí en la situación en la que estoy, en la situación en la que me encuentro, aquí y ahora? ¿Qué me dice a mí en estos momentos, hoy, este mensaje de la cruz y de la resurrección de Jesús? ¿Cómo llega al corazón y a la vida real de cada hombre y de cada mujer este mensaje? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Verdad? No sé si estas preguntas nos las hemos planteado a lo largo de estos días, pero si no nos las hemos planteado, pues las planteamos ahora. Para eso estamos, ¿no? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Cómo alcanza, orienta y revitaliza nuestro compromiso de seguidores de Jesús y predicadores del Evangelio en la compasión, en la misericordia, en la misión, la misión que tenéis, vuestro carisma, cada uno en la llamada que ha recibido? ¿Cómo podemos reavivar nuestra vida y misión fundadas en el querigma? Porque al final de eso se trata, no se trata de fórmulas ni de dar grandes soluciones, no las tenemos tampoco. Se trata de revitalizar, ¿no?, reavivar nuestra vida, que nuestra vida cobre fuerza. Bueno, un primer paso será siempre acoger con sinceridad este querigma, esta buena noticia, asumirlo con responsabilidad y poner manos a la obra, ponerse en camino, encaminarse. Es cambiar radicalmente de mentalidad, de actitudes personales, comunitarias, para hacer más creíble el Evangelio de la libertad, de la salvación, de la alegría. Es dejar que este Evangelio realmente me llene. Es dar rienda suelta a que
este Evangelio realmente se haga vida propia, vida en mí. Esto es posible en la medida en que se da ese cambio radical de mentalidad. Este cambio, este paso, tiene un nombre en la Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es cambio de mentalidad, de comportamiento, de actitudes vitales, tanto personales e íntimas como relacionadas con las personas con las que compartimos la vida. Normalmente se le llama conversión, la conversión del corazón, decimos, cambio de actitud, rectificación permanente. Esto es el primer y fundamental requerimiento para acoger en nosotros el querigma. Acogerlo con sinceridad, asumirlo con responsabilidad, ponernos manos a la obra. Es lo que llamamos el cambio de mentalidad y de un nombre más concreto, la conversión. Conversión es un término muy amplio, muy rico, que abarca muchos aspectos. En realidad, el término curiosamente tiene un origen geográfico, es decir, es cambiar de dirección. Yo voy por aquí, pues me doy cuenta de que no es por ahí, entonces, ¿por dónde es? Es por aquí, vale. Es un cambio de dirección, un camino emprendido que hemos descubierto como equivocado, entonces rectifico. La conversión tiene que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, pues rectifico, ¿verdad? Qué importante es también esto, ¿no? Poder rectificar. Encontramos casos de cambio radical en el Nuevo Testamento que son como ejemplos, modelos, puntos de referencia a los que podemos mirar las conversiones que se producen como resultado del primer sermón querigmático de Pedro en Jerusalén el día de Pentecostés, ya lo vimos. ¿Qué tenemos que hacer? Esto nos invita a cambiar totalmente. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Convertíos, bautizados y creer. Pensemos también la conversión vocación de San Pablo. Radical. Un cambio radical, ¿no? Un cambio de dirección total, de 180 grados. La Escritura repite constantemente que el cambio de mentalidad y de actitudes vitales alcanza el corazón. Es decir, nuestras decisiones libres, nuestras elecciones libres más profundas, nuestra capacidad de decidir, de responder ante el bien. Este cambio de mentalidad y de actitudes vitales es necesario, no es algo más, no, es necesario para entrar siempre en comunión
con el plan salvador de Dios. Necesitamos dar un giro muchas veces, dar un cambio para entrar en comunión con el plan salvador de Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué he de hacer? Esa es la pregunta que me permite entrar en comunión con el plan salvador de Dios. Una invitación es Dios el que invita a ello, es Dios el que nos llama. La llamada es esa invitación que Dios nos hace a cambiar, a dar a nuestra vida una nueva dirección. Y esta invitación es generosa, es universal, abierta a todos, en cualquier momento. Este proceder de Dios intenta provocar en el oyente de su palabra una actitud de revisión. Me invita a revisar profundamente, a la vez que teniendo confianza y esperanza, una decisión constante y en contraste con la palabra de Dios que se nos ofrece en nuestra situación real, en la situación en la que estoy, en la situación en la que me encuentro. Viene también a nuestro encuentro. La respuesta que Dios espera ha de ser, por tanto, libre. Para posibilitar esta respuesta es necesaria la vigilancia. La vigilancia me permite estar atento, poder responder libremente. Por tanto, aprovechar el hoy de Dios como oferta permanente de salvación. Es en el hoy, en el aquí y en el ahora, donde tengo que experimentar, vivir la llamada y donde tengo que responder a Dios. Por tanto, un cambio de dirección, un cambio de mentalidad que alcanza a los pensamientos, que alcanza a las convicciones profundas, a las decisiones libres de búsqueda del bien. Y activa todas las potencias y posibilidades y todo el resto de potencias interiores. Por tanto, conversión de corazón equivale a aceptar libremente la invitación de Dios. Quedémonos un poco con esto. Aceptar libremente la invitación de Dios. Ahí está la conversión. La conversión es darme cuenta de que Dios me invita a aceptar, a seguirle, es aceptar el amor de Dios en el fondo, ¿no? ¿Y cómo voy a aceptar ese amor? Pues poniéndome en camino, poniéndome en marcha, aceptando que, eso sí, que mis caminos no son sus caminos. De ahí la necesidad de rectificar
El cambio es siempre posible por tratarse de un encuentro con Cristo resucitado, que es la expresión suprema del poder bondadoso y bienhechor de Dios. Es también un encuentro gozoso, creador, porque es la puerta de entrada para disfrutar de la experiencia de la resurrección. Decíamos, no tengo experiencia de la resurrección, no tenemos experiencia de la resurrección. Pues sí, podemos llegar a tener experiencia de la resurrección cuando aceptamos esta invitación de Dios a seguirle, el Señor que nos invita a seguirle, que nos invita a caminar en su presencia. De alguna manera experimentamos ya la alegría y el gozo de la resurrección como culminación y centro de la nueva creación. El Señor nos llama, nos recrea. Entonces, ahí es donde nos encontramos con la conversión. El cambio de mentalidad es necesario siempre y para todos, porque nunca poseemos la meta, de tal manera que ya no quepa ni la más mínima posibilidad de perderla. Me puedo desviar. Por tanto, como me puedo desviar, como la meta no la tengo asegurada del todo, tengo que, evidentemente, ir buscando, ir rectificando, encontrando el camino. Es necesario, por tanto, que cada día sea una oportunidad de reconstruir nuestra vida con todos los proyectos que albergamos. Solo Cristo es, aceptando que solo Él es el que nos salva. Y es siempre posible porque el punto de referencia, Cristo muerto y resucitado, está presente, está vivo. Cristo es el que alienta este cambio. Cristo vivo, resucitado. Él es el que alienta el cambio, Él es el que me da la luz, el que me invita a caminar, el que me invita a buscar. Cristo vivo. Ahí experimento también la resurrección, en que realmente me invita, es Cristo el que me invita a seguirle de verdad. Pues bien, este cambio exige y viene acompañado de algunas cualidades importantes. Es generoso y gratuito porque es una invitación por parte de Dios. Implica, como hemos dicho, la libre aceptación por parte del hombre. Es creador por conectarnos con la salvación. Es interior por exigir que sea del corazón. Y también es gozoso, no podemos olvidar esto. Es gozoso porque nos hace entrar en comunión con el acontecimiento pascual como acontecimiento central en nuestro seguimiento de Jesús y el verdadero fundamento que garantiza el gozo y la alegría. Muy bien, pues ahí tenemos los textos famosos, los textos que conocemos. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, tome su cruz y se venga conmigo, pues quien quiera salvar su vida, la perderá. Y quien pierda la vida por mí y el Evangelio, se salvará.
Y si alguno quiere venirse conmigo y no me prefiere a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Esto exige, nos pide, nos demanda un cambio de dirección importante. El que no lleve su cruz y se venga conmigo no puede ser discípulo mío. Y nadie puede servir a dos señores, pues o bien aborreciendo al uno amará al otro, o bien adhiriéndose al uno menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Esto nos exige un cambio, pero es un cambio gozoso. Es un cambio que nos produce alegría, que nos coloca en un camino nuevo, en un camino de esperanza, que es dado por Cristo, que es Cristo vivo el que nos coloca en esta nueva dirección. Yo iba por aquí y alguien de pronto me ha invitado a cambiar de dirección. Si alguien me ha invitado a cambiar de dirección y me invita a cambiar de dirección, es porque es alguien que vive, que está vivo, que me invita, que me acompaña, que me da fortaleza. Bien, pues esta sería un poco pues la manera de afrontar el querigma, acogiendo la muerte, acogiendo la resurrección del Señor. Yo me animo, me pongo en camino, mi vida toma una nueva dirección. Y esta dirección nueva la tendré que revisar, la tendré que rehacer, tendré que mantenerla, y esa es, entre otras cosas, la razón por la que estamos aquí también, ¿no? Ahora, en estos días, para poder reorientar, revisar, rehacer. Es decir, bien, tengo que cambiar algo, tengo que solucionar algún problema. Todo esto no es fácil, no es cómodo, pero a la larga nos da seguridad, nos da alegría, nos da ánimo, esperanza. Y esto es posible también porque el Espíritu nos conduce, el Espíritu alienta, nos alienta. Por eso no podemos dejar de decir también una palabra de la presencia del Espíritu, la presencia y la actuación del Espíritu. Sí, como ya hemos comentado, tenemos ahí las afirmaciones de Pedro en el discurso programático de Pentecostés. Tenga, pues, por cierto, toda la casa de Israel que Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús, a quien vosotros habéis. Al oírle, se sintieron compungidos y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Veis? ¿Qué hemos de hacer? Pedro les contestó: arrepentíos, bautizaos en el nombre de Jesucristo
cada uno para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don que es el Espíritu Santo, porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos, y para todos los de lejos, cuantos llamare así el Señor Dios nuestro. ¿Veis? Recibiréis el don que es el Espíritu Santo. La promesa. Grandes líneas en que se manifiesta y se promete el Espíritu de Yahvé. Ya en el Antiguo Testamento se promete la presencia del Espíritu. Tenemos lo que se llama la línea mesiánica de salvación. El Espíritu actúa en los elegidos para llevar adelante el proyecto salvador de Dios. Ahí tenemos Moisés, ahí tenemos los jueces, el Espíritu que actúa en los elegidos. Tenemos también la línea profética de la palabra y del testimonio. El Espíritu prepara a los profetas para la recepción de la revelación y los acompaña en la misión difícil y comprometida de proclamar la palabra. Y tenemos la línea sacrificial del servicio y de la consagración. Se trata de la gran promesa para los tiempos escatológicos. Los tiempos escatológicos son los tiempos últimos, los tiempos finales. El Espíritu vendrá plena y permanentemente sobre el Mesías, sobre la comunidad mesiánica y finalmente, y esta es la más inaudita y audaz novedad, descenderá permanentemente sobre cada uno de los miembros de la comunidad mesiánica. Ahí tenemos los textos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, a los reclusos la libertad, para consolar a los que lloran. También os daré un corazón nuevo y pondré en vosotros un espíritu nuevo. Os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos tendrán sueños. Bien, la promesa, esa promesa que es el Espíritu, se hace realidad. Es necesario relacionar íntimamente la realización escatológica de la salvación y la donación plena del Espíritu, llegada la plenitud de los tiempos, el don del Espíritu, el acontecimiento de Pentecostés, importante, un acontecimiento decisivo, imprescindible para participar y proclamar la salvación escatológica, la salvación traída por Cristo. Estamos en el tiempo del Espíritu. El Espíritu es quien garantiza la actualidad, la urgencia, la perennidad de la obra salvadora de Jesús. El Espíritu es el que da testimonio de la verdad. El Espíritu revisará
totalmente ese proceso contra Jesús, garantiza la interpretación de los acontecimientos y, evidentemente, solo el Espíritu puede hacernos entrar en íntima relación con el acontecimiento salvador de Cristo, de manera que ese estar muriendo nuestro, ese sufrir nuestro, tiene que ver con la muerte de Jesús. Comparto los sufrimientos de Cristo, dirá Pablo. ¿Cómo es posible esto? Por el Espíritu. El Espíritu es el que nos pone en sintonía con el acontecimiento salvador de Cristo. De manera que nuestro vivir es un vivir con Cristo y nuestro morir es un morir con Cristo para participar también de la resurrección. Nuestra necesidad de vida en esperanza tiene que ver con la resurrección. Nuestro morir o nuestro estar muriendo tiene que ver con su muerte, pero nuestra necesidad de esperanza tiene que ver con la resurrección. Luego, solo el Espíritu puede hacernos captar, puede hacernos experimentar la objetividad de Cristo muerto y resucitado. Es el que actualiza. El querigma se actualiza en medio de nosotros por el Espíritu. Cristo realmente ha muerto y ha resucitado. Este es el testimonio que da el Espíritu como oferta urgente, llamada a su seguimiento fiel, porque es quien abre y marca el camino. La presencia del Espíritu en la comunidad eclesial y de un modo particular en la comunidad de personas consagradas radicalmente al Evangelio, es imprescindible para reencontrar el verdadero sentido de nuestra vida. Nuestra vida alcanza su sentido a través del Espíritu. La presencia del Espíritu es la que marca el destino de nuestra vida, el destino de nuestra comunión. El Espíritu viene a estar dentro de nosotros, con nosotros, y a hacer posible la verdadera comunión, la comunión de vida. Viene a hacernos familia de Dios. Nos pone en comunión con Dios, nos pone en comunión con el acontecimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo, nos pone en comunión con el querigma y, por tanto, es el que hace posible la comunión de personas, la comunidad. Claro, vemos, por tanto, la importancia del Espíritu. Si el Espíritu me pone en comunión con Dios, me pone en comunión con el querigma, entonces es posible la comunión. Él es el que hace la comunión. Pablo vive la experiencia de que a Jesús no se le llega a conocer en profundidad, a no ser bajo la acción del Espíritu. Luego, si puedo conocer a Jesús, si puedo relacionarme con Jesús, si puedo experimentar un Jesús vivo, es por el Espíritu. Él nos enseña a aclamarlo, a experimentarlo como el único Señor, y a Dios como Padre,
como Padre de todos. Qué importante es, por tanto, el Espíritu. Si el Espíritu no me da, no se me da, entonces mi relación con Cristo no podría ser. Y si no es posible la relación con Cristo, tampoco es posible la relación con los demás, con el resto. No es posible la comunión, no es posible la comunidad. Ahí tenemos los textos también fundamentales. El último día, el día grande de la fiesta, se detuvo Jesús y gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Al que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva manarán de sus entrañas. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él. ¿Veis? Jesús nos da el Espíritu y gracias a ese Espíritu nosotros podemos mantener viva la relación con Él y con los demás. Al cumplirse el día de Pentecostés, estando todos juntos en un lugar, se produjo de repente un ruido proveniente del cielo como el de un viento que sopló impetuosamente y que invadió toda la casa. Aparecieron como divididas lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno. ¿Veis? El don del Espíritu que se nos da a cada uno. Esa es la novedad. No se da a uno solamente, como en el Antiguo Testamento, a otro, no. Sobre cada uno quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Todos. Ya no es uno, otro, todos. Y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Paráclito no vendrá a vosotros. Pero si me fuere, os lo enviaré. Si importante es Cristo, importante o más importante es la presencia del Espíritu. ¿Por qué? Si vemos a Cristo, lo vemos pues los que estamos aquí o los que están allá, pero si tenemos el Espíritu, todos estamos con Cristo. Todos vivimos en Él. Luego, os conviene que yo me vaya, para que todos podáis estar conmigo. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis llevarlas ahora. Pero cuando viniere aquel, el Espíritu de la verdad, os conducirá a la verdad completa. ¿Veis cómo es importante, necesaria la presencia? Os conducirá a la verdad completa, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará lo que oyere y os interpretará las cosas venideras. Por tanto, una actividad, podríamos decir, testificante. El Espíritu es el que testifica, el que da testimonio. Por una parte, nos enseña. Por otra parte, nos recuerda
nos permite recordar, nos lleva a la fidelidad. Por tanto, el Espíritu viene, en definitiva, a hacer posible la Iglesia, a hacer posible la comunión, a hacer también testigos. Él es el que da testimonio y el que hace también testigos, el que nos convierte en testigos. La vida consagrada, la vida cristiana, fundamentalmente es una vida martirial. ¿Qué significa martirial? La palabra martiría significa testigo, testimonio, dar testimonio. Es testimonial, somos testigos. El Espíritu empuja a un testimonio abierto, universal, sin fronteras. El testimonio de la comunidad creyente, de la comunidad de personas consagradas radicalmente al Evangelio, es eficaz. Santo Domingo decía que la predicación se hacía pues entre todos. Claro, es un testimonio eficaz. El testimonio que damos es un testimonio eficaz. Por tanto, es el que enriquece a la comunidad con sus dones, con sus carismas. Sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento, temor del Señor. Y ahí tenemos también los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz, longanimidad, dulzura, paciencia, afabilidad, fidelidad, bondad, mansedumbre, dominio de sí. Bien, con el Espíritu, con el querigma y con el don del Espíritu hemos revisado nuestro compromiso personal con el Evangelio. Es fundamental si queremos renovar, revisar nuestra vida, ese querigma y ese don del Espíritu. Estas son las bases. Hemos puesto simplemente la base, el querigma y el don del Espíritu. La base firme para una auténtica y fecunda renovación evangélica de nuestra vida cristiana y de nuestra vida consagrada. Profundizar en el querigma, profundizar en esa presencia del Espíritu es la base de nuestra vida cristiana y consagrada. Pues animaros y animarnos mutuamente unos a otros a ser fieles en esta línea, a ser fieles en esta dirección y revisar continuamente nuestra vida a la luz, sobre todo cuando dedicamos un tiempo para ello, a la luz del querigma y bajo la presencia del Espíritu.